Buenas tardes, queridas estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar la última presentación del programa de la asignatura que consiste en trabajar los tópicos sobre administración de medicamentos. Esta presentación fue realizada por el equipo de AMA 124. Vamos a revisar la mitad de la diapositiva hoy, hasta la diapositiva 60 aproximadamente, y el resto de la diapositiva la revisamos en la próxima clase. Una mención muy importante es que esta presentación está directamente relacionada con lo que vamos a trabajar en el AMA 214 el próximo año. Por lo tanto, es muy importante que ustedes la puedan revisar y repasar en profundidad. Entonces, para iniciar, vamos a revisar, ¿cierto?, la administración de medicamentos. Primero la vamos a definir. La administración de medicamentos se define como el procedimiento de administrar un medicamento a un paciente o usuario utilizando alguna vía natural, ¿cierto? No invasora o artificial, que es invasora. Para esto nosotros requerimos algunos conceptos que ustedes se deben aprender. Y vamos a partir con el primer concepto, que es la definición de fármaco. Esta definición es a grandes rasgos porque ustedes van a repasar todos estos contenidos en farmacología, ¿ya? Pero es para que tengan una pincelada y podamos avanzar en lo que se requiere de administración de medicamentos por vías naturales. Entonces, un fármaco es una sustancia química que se administra, puede ser en distintas presentaciones, para conseguir un objetivo diagnóstico. Puede ser también terapéutico o preventivo en un organismo vivo. En cambio, un medicamento se define como la forma en que se expende, ¿cierto?, el fármaco, es decir, cómo se vende en el mercado. Generalmente es la sustancia activa, que es el fármaco específicamente, más los excipientes, ¿cierto?, que son distintos componentes que van a formar este medicamento. El siguiente concepto es farmacología. Y la farmacología es la ciencia que estudia el efecto de los fármacos en el organismo vivo. Algunos otros conceptos asociados a la farmacología son, por ejemplo, la farmacocinética. Esta estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y, por tanto, para valorar o predecir la acción terapéutica o también la acción tóxica de un fármaco. Estas dependen de 5 etapas. La primera etapa es la liberación, la segunda etapa es la absorción, la tercera etapa es la distribución, la cuarta etapa es la metabolización y la quinta etapa es la eliminación de los fármacos. Es decir, la farmacocinética está asociada a la dosis y a la concentración. La farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos y también fisiológicos que estos van a producir en el organismo. Es decir, aquí estamos hablando de la concentración versus el efecto. También revisaremos lo que es la bioequivalencia, en donde se consideran medicamentos farmacológicamente bioequivalentes cuando tienen los mismos ingredientes activos y tienen potencia o concentración, presentación y vías de administración que son idénticas. Ya teniendo claro algunos de los conceptos anteriores que ustedes pueden revisar en profundidad si quieren que les quede mucho más claro, vamos a pasar a cómo se administran los medicamentos, ¿cierto? Acá vemos en la diapositiva que tenemos 4 formas principales. Primero están los medicamentos orales, que pueden ser sublinguales, ¿cierto? Y bucales. También los medicamentos enterales. En el tercer punto, los medicamentos tópicos y respiratorios. Y en el cuarto punto, los medicamentos parenterales, que son intramusculares, subcutánea, endovenosa y muchas otras más que vamos a revisar el próximo año. Ustedes tienen que tener muy claro que hay alguna diferencia entre vía oral, ¿cierto? Sublingual, enteral, tópicos. Por lo tanto, también les dejo de tarea que lo puedan revisar y complementar. Ya pudimos ver que existen algunas características que poseen los medicamentos, ¿cierto? Asociadas primero a la liberación, segundo a la absorción, tercero a la distribución,
cuarto a la biotransformación o metabolización, que es lo mismo, y quinto a la eliminación. La primera etapa, que es la absorción, es el paso del fármaco desde el lugar en el que se administra hasta el torrente sanguíneo. Y la velocidad de absorción depende de la vía de administración que utilicemos, ¿cierto? No es lo mismo usar una vía oral, que es mucho más lenta, que usar una vía endovenosa, por ejemplo. Con respecto a la distribución, es el proceso en el cual el medicamento, una vez absorbido, se distribuye a través de la sangre por todo el organismo, pasando a través de membranas biológicas. Y esto también va a depender la distribución de la vascularización. La biotransformación, ¿cierto? Es el proceso de alteración química que afecta a los medicamentos dentro del organismo, que inactivan el fármaco o facilitan su eliminación, ¿cierto? Que es la metabolización, y de esto van a estar encargados, y ustedes van a revisar en profundidad durante este primer año y el segundo año, de esto está encargado el hígado y el riñón principalmente. Y la última etapa, que es la etapa de eliminación, el cual es un proceso de expulsión del fármaco desde el interior del organismo hacia el exterior, sin modificar o como metabolitos. La eliminación del fármaco puede ser por varias vías. La principal vía es la urinaria, ¿cierto? Pero también puede ser por la vía biliar y entérica, por la vía respiratoria, por el sudor, por la saliva, por la leche, ¿ya? Por lo tanto, acá hay un punto muy importante. Nosotros debemos saber mucho de farmacología porque nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? Que es el proceso de amamantamiento, en donde puede estar interferido o puede tener complicaciones si nosotros o el médico, ¿cierto? Indica algún fármaco que se excrete por la leche y que pueda producir problemas en el recién nacido. Y finalmente también se elimina el fármaco por los epitelios descamados. Algunos otros conceptos importantes son, por ejemplo, el concepto de tolerancia, que es la reducción en la respuesta a un fármaco tras su administración sostenida, ¿cierto? La tolerancia se produce principalmente porque yo llevo mucho tiempo administrando un fármaco, por lo tanto mi cuerpo se acostumbra a este fármaco. En el siguiente punto vamos a revisar temas asociados a la receta. Es muy importante que ustedes tengan muy claro esto, ya que nosotros estamos dentro de los profesionales que pueden extender ciertas recetas. Sobre la receta, ¿cierto? Y la indicación de un medicamento debe ser hecha mediante una receta o por escrito en la ficha del paciente por un profesional legalmente autorizado. Fue dejado en el aula un PDF de apoyo con receta médica para que puedan ver los tipos de recetas y quiénes son las personas también autorizadas para entregar cada una de ellas. La receta, entonces, es una orden que puede ser extendida por médico cirujano, por médico especialista, por dentista, por matrona y por médico veterinario. Son las únicas personas autorizadas para entregar una receta. La receta a grandes rasgos, ¿cierto? Incluye primero la identificación del paciente, puede incluir alguna abreviatura, ¿cierto? La R es quien recibe, DP es quien dispénsase y RP es recíbase y dispensas. Lo importante es que la receta, si va a ser hecha a mano, ¿cierto? Tiene que ser con letra clara, requiere llevar nuestra firma y nuestro timbre, y en la prescripción tiene que estar el nombre completo del medicamento. También voy a dejarles de tarea que hay una nueva ley, ¿cierto?, para el tema de las recetas, en donde nosotros tenemos que dejarle el fármaco genérico y no podemos dejarle a los usuarios, ¿cierto?, un nombre de fantasía porque, por ejemplo, tengamos un convenio con algún laboratorio. Entonces eso también lo pueden revisar. Aparte del medicamento, tiene que ir la instrucción, que comprende los datos respecto a cómo se debe tomar el fármaco, es decir, la dosis, la frecuencia, la vía y el horario. En la siguiente diapositiva podemos ver la imagen de una receta en donde está identificado el profesional, el nombre, la cédula, perdón, de identidad del usuario, la edad, el domicilio,
¿cierto? Y la indicación, aparece el espacio en blanco, la fecha y la firma. Firma y timbre no se olviden. Ahora, este es un ejemplo de receta de papel, pueden haber muchos otros con los que ustedes se van a encontrar. Y también es que actualmente hay muchas recetas que son electrónicas y eso también es para disminuir, ¿cierto? Que a veces la letra era ilegible y podían dispensar mal un medicamento. Entonces, ahora principalmente en la mayoría de la APS y en los centros terciarios públicos se utiliza el sistema electrónico, por lo tanto la receta también va impresa de manera electrónica, pero de todas maneras se sigue utilizando la receta de papel. A grandes rasgos puedo decirle que hay algunos tipos de recetas, ¿cierto? Una receta simple, hay receta retenida y receta cheque que ustedes van a poder revisar en profundidad en el PDF dejado en el aula y además pueden revisar, ¿cierto? Algunas cosas complementarias para la presentación. Y en la siguiente parte de este PPT vamos a revisar la guía general para la administración de medicamentos. Un dato muy importante y que no deben olvidar es que siempre existe la posibilidad de error, ¿cierto? En la preparación, en la administración, por lo tanto, ustedes se van a tener que aprender los 4 yo, que es, si yo preparo, yo administro, yo registro y yo observo, y obviamente yo soy el responsable. Yo no debiese administrar algo que preparó otra persona porque no sé si lo hizo de manera adecuada. Para esto también se van a tener que aprender de memoria y lo van a utilizar siempre de ahora en adelante los 10 correctos en la administración de medicamentos. Contarles también que al inicio, ¿cierto? Eran los 5 correctos de la administración. Era paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración. Luego pasaron a ser los 6 correctos de la administración de medicamentos, ¿cierto? Medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, vía correcta, momento correcto y registro correcto. Pero actualmente se utilizan los 10 correctos. Estos 10 correctos se separan en dos partes, primero en la preparación y luego en la administración. Entonces, al preparar, yo tengo que preocuparme del medicamento, de la reconstitución y dilución, si es que la requiere, de la indicación y de la dosis, de la vía de administración y, en el quinto punto, de la hora de administración. Con respecto a la administración propiamente tal de la medicación, tengo que preocuparme que sea el paciente correcto, que yo informe al paciente, tengo que administrarlo a una velocidad adecuada, hacer un correcto registro y finalmente hacer un correcto seguimiento de la situación y de cómo se presenta el caso en el paciente. Otro punto importante que no podemos olvidar junto con los 10 correctos y con los 4 yos es consultar el tema de las alergias. Yo nunca, a pesar de que en la ficha no esté el registro, debo olvidar que previo a la administración, cuando yo confirmo la identidad del usuario, tengo que consultar el tema de las alergias, porque si no, esto puede provocar una reacción que puede llevar incluso a la muerte de un paciente. Como repaso general y que lo vamos a revisar también el próximo año y a ir recordando siempre, son las vías de administración de los medicamentos. Tenemos primero la vía oral, dijimos que también está la sublingual y la enteral, que ustedes van a revisar de qué se trata cada una de ellas. También tenemos la vía parenteral, en donde se encuentra la vía intradérmica y la vía hipodérmica, ¿cierto? Y dentro de la vía hipodérmica se encuentra la vía subcutánea, intramuscular e intravenosa. En el siguiente punto tenemos también que se encuentra la vía respiratoria y la vía tópica. La vía tópica también se divide en oftálmica, nasal, ótica, vaginal, rectal y dérmica. La vía parenteral yo se las dejé con un asterisco porque también existe una subclasificación. Está la clasificación de intravascular o extravascular. Dentro de la intravascular está la intraarterial, la intracardíaca y la intravenosa. Y dentro de la extravascular está la intradérmica, intraperitoneal, intratecal, epidural, intramuscular, subcutánea y intraarticular. ¿Qué es importante? Si ustedes no conocen cuáles son cada una de estas vías, que de todas formas vamos a repasar el próximo año en el AMA 214, es importante que puedan buscar a qué se refiere cada una de ellas.
Y con toda la información anterior volvemos a la absorción de un medicamento. La absorción del fármaco por vía oral depende, ¿cierto?, de la preparación farmacéutica que condiciona los procesos de disgregación y disolución. También en la siguiente imagen podemos observar la concentración plasmática de un fármaco, ¿cierto? La concentración plasmática, si ustedes pueden ver, es mucho mayor intravenosa, ¿cierto? Y disminuye. La intramuscular, que tiene un pequeño pic, la vía oral y la vía rectal. Y también podemos ver que existe una diferencia de concentración plasmática si es una solución oral, si es una cápsula o si es en comprimidos. Con respecto a la dosis prescrita, existen factores que modifican la dosis prescrita. Primero es el cumplimiento por parte del paciente, ¿cierto? Que uno se lo tome a la hora, con las características y condiciones, es decir, con agua, dependiendo del fármaco, del medicamento, si es que requiere estar en ayunas o requiere haber recibido algún tipo de alimentación, porque eso también lo va a modificar. Y lo segundo es los errores en la medicación. Con respecto a la dosis administrada, primero hay rapidez y magnitud de la absorción. También depende de la talla y de la composición corporal y también depende de la distribución de líquidos corporales. También se ve afectada por la unión en plasma y tejidos y por la velocidad de desactivación del fármaco. Con respecto a la concentración específica en el sitio de acción, va a depender de variables fisiológicas, de factores patológicos, de la interacción que se pueda provocar con otros medicamentos y de la aparición de tolerancia. Con respecto a la intensidad del efecto, podemos ver que puede variar por la interacción del fármaco receptor, también por el estado funcional y también por el efecto placebo. Entonces podemos ver y hablar que existen interacciones medicamentosas. Las interacciones entre medicamentos constituyen uno de los factores que pueden modificar, ya sea positivamente o negativamente, la respuesta de un paciente. Cuando ustedes ya revisen la asignatura de farmacología, van a ver que hay fármacos que uno a propósito los junta, ¿cierto? Porque realizan una mejor acción, o hay fármacos que no se pueden administrar conjuntamente porque van a interactuar de manera negativa. Antes de aplicar cualquier medicamento, tenemos que identificar el medicamento y asegurarnos de que es el que queremos aplicar. También debemos verificar que el medicamento está en buenas condiciones, que no está dañado o vencido. Siempre tenemos que lavarnos las manos y preparar todos los materiales necesarios para administrar el medicamento. También le debemos explicar a la persona y a la familia lo que vamos a hacer y para qué, ¿cierto? Porque eso disminuye la ansiedad y también el paciente o el usuario o la familia me puede entregar algunos antecedentes de cómo se ha comportado el paciente con este medicamento. Si es menor de edad, debemos explicarle de forma sencilla para que él también esté tranquilo y obviamente de forma más completa a los padres o al adulto responsable. Y obviamente tenemos que averiguar si no tiene antecedentes de alergia a este medicamento. Por lo tanto, para administrar un medicamento, siempre debemos leer cuidadosamente la etiqueta del medicamento y revisar en ella las instrucciones. Es muy importante esto. Yo me voy a adelantar un poquito lo que vamos a revisar en el AMA 214, pero por ejemplo, la penicilina es uno de los fármacos que se administra intramuscular y algunas veces este fármaco precipita, ¿ya? Por lo tanto, como precipita, se nos tapa la aguja. Entonces, si yo no leo adecuadamente la etiqueta del medicamento, yo puedo saber que se puede administrar con agua bidestilada y con suero fisiológico. Pero hay penicilinas que el fabricante nos dice, por ejemplo, que es mejor administrarlas con suero fisiológico para que no precipite, o al revés, que es con agua bidestilada. Por lo tanto, yo siempre tengo que leer la etiqueta, ¿cierto? Y también leer las instrucciones del fabricante, porque con esto puedo evitar tener que funcionar dos veces, por ejemplo, a un usuario. Y lo otro importante es conocer la anatomía y fisiología como el fármaco, ¿cierto? Y las razones por las que se prescribe.
También de forma general siempre debo verificar la indicación médica, verificar la identidad del paciente, confirmar grado de conciencia y problemas de salud, ¿cierto? Porque si no está con un grado de conciencia adecuado, por ejemplo, yo no le podría administrar un medicamento vía oral porque mi paciente se puede ahogar. También, como ya dijimos, debemos informar al paciente de la técnica a realizar porque puede ser un medicamento vía oral y que mi paciente esté muy asustado, muy preocupado pensando que lo vamos a puncionar. También, obviamente, si voy a administrar un medicamento vía oral o vía enteral, tengo que facilitar un líquido a beber. Es muy importante que ese líquido siempre sea agua y también el estado de conciencia para que mi paciente no se vaya a ahogar. Y si es necesario, acomodo al paciente antes y después de la administración, ¿cierto? Si estoy con un adulto mayor que no se pueda sentar, yo lo acomodo, lo pongo en la posición adecuada de las posiciones terapéuticas que ya revisamos y de ahí recién administro el medicamento. Algo muy importante es la educación al usuario con respecto a la administración que vamos a realizar, ya que debemos apoyar y educar al usuario respecto a los medicamentos que utiliza. Debemos orientarlo si se lo está tomando bien, cómo lo debe hacer, qué medicamentos no debe juntar, qué puede sentir, cuándo nos tiene que avisar, ¿cierto? Cuándo se tiene que preocupar en su hogar cuando se administra algún tipo de medicamento. ¿Cuál es nuestro rol de matronería en la administración de medicamentos? La educación, principalmente permanente al paciente sobre la naturaleza de los fármacos que consumen, por qué los reciben, ¿cierto? La dosis que deben tomar y los posibles efectos secundarios. Esto también es muy importante. A veces al paciente se le olvida un horario, se toma dos medicamentos juntos y nosotros debemos educarlo en por qué eso no se realiza. También debemos ayudar a valorar la eficacia de un medicamento y también en la observación y registro continuo ante la aparición de efectos secundarios. Si ustedes desconocen lo que son efectos secundarios en los medicamentos, también lo van a buscar y lo van a revisar. Además, debemos tener una correcta mantención de los medicamentos, ¿cierto? Hay algunos medicamentos que son fotosensibles, por lo tanto, no pueden estar cerca de la luz, deben estar a una temperatura adecuada. Debemos verificar la vigencia y obviamente siempre la limpieza y el orden de la unidad. Sobre el registro en la administración de medicamentos, debemos saber que el registro debe ser hecho en la hoja de evolución del paciente con los siguientes datos, pensando en un paciente que está obviamente hospitalizado. Primero poner la fecha y hora, luego el nombre del medicamento, la dosis administrada y la vía de administración. Y obviamente en el último punto cualquier observación, cierto efecto secundario o algo que me haya referido el usuario y mi firma. Un ejemplo de registro sería la ficha de don Juan José Molina Lobos, ¿cierto? Que el 17 de noviembre del año 2020 a las 15 horas administraron acitromicina 500 miligramos vía oral. El paciente como observación refiere acidez y estado nauseoso y firma la matrona Catalina Pérez. Y en esta última parte vamos a ver cómo organizamos la unidad, ¿cierto? Para poder realizar una adecuada administración a cada uno de nuestros usuarios del servicio. ¿Por qué les pongo el tarjetero con asterisco? Porque el tarjetero hasta hace unos años atrás era lo más utilizado. En todos los servicios clínicos y en todos los hospitales había un tarjetero. Pero actualmente en los hospitales normalizados, es decir, en los hospitales nuevos, ya el tarjetero no se está utilizando. Entonces, en algunos lugares aún se utiliza, por lo tanto, igual se los tengo que nombrar, pero no es lo común ni es lo que aspiramos lograr, ¿cierto? Lo ideal es que tengamos métodos como más eficientes. Pero como yo no sé en qué lugar ustedes van a trabajar, pudiesen haber lugares acá en la misma zona central, en el sur o en el norte, en donde se utilicen y ustedes tienen que saber cómo se utiliza. Lo primero es que es un instrumento que tiene como objetivo facilitar y asegurar la administración de los medicamentos en sus respectivos horarios y que han sido indicados a los pacientes de una sala o de un servicio por el médico, ¿cierto? El médico tratante. Algunas características y manejo del tarjetero, bueno, primero debe estar ubicado en la unidad y debe conservar el espacio para cada hora del día, es decir, para las 24 horas.
en los que se insertarán las tarjetas de tratamiento. Entonces, por eso yo les decía que esto antes se utilizaban unas tarjetas que la matrona debía, en nuestro caso, realizaba y dejaba, ¿cierto?, en el respectivo tarjetero. Pero en realidad ahora actualmente uno va al dispensador y de ahí, revisando las fichas, simplemente realiza la administración. También para evitar errores, ¿cierto? Porque si la persona que hizo la tarjeta se equivocó en algo, podría alguien administrar de manera errónea y va a ser su responsabilidad. Y también puede estar confeccionado de diferentes materiales. Habían de madera, de plásticos, acrílicos, de distintas formas, presentaciones y tamaños. Por lo tanto, el manejo del tarjetero era de exclusiva responsabilidad del profesional no médico, es decir, incluía a las matronas, enfermeras, kinesiólogos e incluso a los técnicos en enfermería. Y también estaba la tarjeta de tratamiento, que es muy parecida a la imagen que yo les muestro, pero en realidad habían variadas formas. Era un papel que se recortaba pequeño como una tarjeta, se imprimía generalmente y este instrumento tenía como objetivo facilitar la correcta administración de medicamentos según las indicaciones médicas a los pacientes hospitalizados. Entonces era más fácil, entre comillas, y más rápido ver la tarjeta e ir a administrar, más que estar revisando todas las fichas clínicas. Recuerden que hay servicios que tienen 40 camas, entonces era más complejo, pero de todas maneras eso ya no se está utilizando por lo que les digo, el riesgo de equivocación. Lo otro que también se podía hacer era tomar la tarjeta y corroborar en ficha, entonces al final la tarjeta terminaba estando de más. Por ejemplo, en general la tarjeta decía la cama, el nombre del paciente, cuál era el medicamento, en este caso cama 16, Juan José Molina Lobos, paracetamol 500 miligramos vía oral cada 8 horas y salía el horario en que se tenía que dar ese medicamento. Entonces, si no se le había dado la dosis, no sé, de las 3 de la tarde, la tarjeta estaba puesta en las 3 de la tarde. Yo le doy el medicamento de las 3 y inmediatamente pasaba la tarjeta al horario de las 23 horas. Entonces, así se manejaba el tema del tarjetero. Si utilizan tarjetero en la unidad en que ustedes trabajan, va a ser confeccionada por la matrona o en su defecto por el técnico de enfermería, pero la responsabilidad sigue siendo de la matrona del servicio. Y las tarjetas estarán ubicadas en el tarjetero en el espacio que le corresponda al horario de administración. Yo les decía, si se tiene que administrar, por ejemplo, ahora a las 3 de la tarde, la tarjeta está puesta en el horario de las 3. Se la administra y se cambia al siguiente horario. Por ejemplo, a las 23 horas, entonces se cambia la tarjeta al horario de las 23 horas. La tarjeta de tratamiento deberá contener los siguientes datos, ¿cierto? Número de cama, el nombre completo del paciente, el nombre del fármaco, la vía y su dosis indicada y los horarios en que se administrará el fármaco. La tarjeta debe ser revisada o elaborada en forma diaria por la matrona, desechada o modificada ante cualquier cambio de las indicaciones médicas. Entonces, por eso yo les decía que de repente se prestaba para error si había un cambio, por ejemplo, en la medicación y seguía estando la tarjeta del tratamiento anterior, pese a que hubiésemos hecho una tarjeta nueva. Entonces, por eso es muy importante la revisión. Entonces, si hay muchos pacientes y muchos medicamentos, finalmente se presta para algunas confusiones. La persona encargada de la administración de medicamentos extraerá las tarjetas colocadas en el horario del momento para la preparación de cada uno de los medicamentos que debe administrar. Una vez administrada y registrada las administraciones de los medicamentos, la misma persona devolverá las tarjetas al horario siguiente de administración en el tarjetero. Pero, como yo les decía, en los hospitales nuevos o en los hospitales normalizados, ¿cierto? Que significa que se reconstruyeron o se hicieron modificaciones, ahora se ocupan armarios de dispensación automatizada. Ustedes se hacen prácticas en el Hospital de los Andes, van a ver que existe este dispensador automático que es el famoso Omnicell. Como pueden observar, esta es una gaveta grande, transparente, que tiene insumos y medicamentos. Entonces, como ven en la imagen, la TEN, ¿cierto? Que está ahí, uno pone su clave, porque obviamente tiene que dar un registro de quién sacó los medicamentos, y uno marca el paciente o el servicio clínico, la cama, el paciente, y se le va a descontar o se le agrega, por ejemplo, si el paciente pagara, el medicamento que estamos retirando.
También en el Omnicell hay una parte de medicamentos restringidos en donde solo el profesional no médico del servicio, es decir, o la matrona o solo la enfermera puede retirar esos medicamentos. Y es un control súper estricto porque como son recetas cheques o retenidas, nosotros tenemos que guardar esa receta y como que uno se hace responsable como matrona. Entonces yo pongo mi clave y en el caso de los técnicos de enfermería no tienen acceso a esa gaveta como es restringido, cuando yo digo que voy a utilizar, por ejemplo, fentanilo, que es restringido, yo marco fentanilo, digo cuántos voy a sacar. Entonces en la gaveta dice que quedan 14 ampollas. Entonces cuando a mí me abren la gaveta, me obligan a contar si están las 14 ampollas. Si están esas 14 ampollas, yo tengo que marcarlas, ¿cierto? Y retiro la que yo obviamente estoy anotando que voy a dispensar y después me vuelve a hacer contar que queden las 13 y cierro. Entonces, si viniera otra matrona en el turno siguiente, volviera a requerir un fentanilo, por ejemplo, y le va a decir, ya, quedan 13 ampollas en la gaveta. Y la matrona la obliga a contar previamente. Entonces, si ella cuenta y dice, no, acá hay 11 ampollas, entre uno de esos dos turnos hubo la dificultad. Entonces, eso es lo que se investiga. Pero obviamente todos estos mecanismos automatizados es justamente para evitar la pérdida de medicamentos o de insumos que son de acceso restringido. Y también, aparte del Omnicell, se utiliza para los medicamentos de pacientes que llevan más días hospitalizados la unidosis. Entonces, esta unidosis, ¿qué hace? Que en la mañana, cuando pasa el médico, em, uno hace la indicación y la manda a farmacia. Entonces, de esa forma mantenemos el stock de medicamentos del Omnicell, que obviamente igual se recarga, pero así los medicamentos que usa diariamente el paciente se sacan solo de la unidosis. Si algún medicamento no se tomó, se cambió la indicación, se dejan en la gaveta para que se descuenten igual en farmacia, porque si no es como que todos los medicamentos del día se administraron. Entonces, para eso se ocupan estos carros que son carros de enfermería de unidosis. Y ya para ir finalizando esta primera parte de la presentación, también les voy a pedir que no es necesario para el Zoom de hoy, ¿cierto? Pero que puedan leer el material de apoyo sobre administración de la vía oral, de la vía rectal, de la vía ótica, ¿cierto? Del manual de procedimientos de enfermería. Yo se los dejé en el aula, es un manual que sale en todos los procedimientos de enfermería del Hospital de los Andes. ¿Por qué en general les paso este manual? Porque es como el Hospital de los Andes dice que debemos hacer los procedimientos. Entonces, como nuestra práctica de matronería 2 el próximo año es en el Hospital de los Andes, a mí me interesa que los manejen muy bien. Hay muchas otras cosas, aseo genital, administración de sonda, medicamentos, procedimientos de una variada gama, pero a mí me interesa que revisen estos que yo les describo acá en la diapositiva. Esos son los principales porque son las administraciones por vía natural. Entonces, revísenlas, es importante que se las sepan y aparte es un repaso para lo que queda de la presentación que vamos a ver la próxima semana, todas estas vías de manera mucho más específica.